Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. ¿Me pueden confirmar si están viendo lo que estoy proyectando? Bueno, vamos a ir dando inicio. Ok, bueno. El tema de la charla es DevOps, naciendo desde la necesidad de mejora continua. La idea es, vamos a contarles experiencias que tuvimos en proyectos de desarrollo, implementando la práctica de DevOps, pero desde un eje de la mejora continua, naciendo desde el equipo. Es la idea. Bueno, antes de comenzar nos vamos a presentar. Me acompaña Guillermo Filia, que me va a estar interviniendo en determinados slides y en la parte de preguntas y respuestas. Él es el responsable de Delivery de Desarrollo. Y quien les habla, Maximiliano Gómez, que soy responsable de Delivery de Calidad Técnica. Buen día a todos, ¿cómo están? Acá Guillermo. Bueno, antes de comenzar queremos plasmar y arrancar con un seteo de expectativas, ¿no? Arrancando por lo que sería el enfoque de la charla. La charla, como les comenté al principio, trata de transmitir nuestra experiencia implementando la práctica de DevOps desde un enfoque del equipo, naciendo desde la implementación de Quick Wins de manera incremental, buscando una mejora en el proceso de trabajo y la calidad del desarrollo, ¿no? Eso fue lo que motivó al equipo a empezar a implementar la práctica de DevOps. Y es lo que vamos a estar transitando en toda esta charla. Así que bueno, bienvenidos nuevamente y que disfruten de la charla. Antes de arrancar queríamos contarles un poquito el contexto en el cual se desarrolló esta práctica. No fue un contexto de un equipo solo desarrollando una aplicación, sino fue un contexto en el cual a medida que fue avanzando el tiempo fueron interviniendo distintos equipos, que acá los llamamos Scrum, desarrollando distintos aplicativos para el mismo cliente y que tenían interconexión entre sistemas satélites. Como por ejemplo, 2016 arrancamos una aplicación, la aplicación número 1 la vamos a llamar, y hasta el 2019 siguió el mismo evolutivo, que era un desarrollo core para la compañía, y fueron interviniendo distintos aplicativos satélites que fuimos desarrollando, como acá llamamos desarrollo de la aplicación 2, después un buscador y finalmente un e-commerce. Pero para dar una visión completa de todo esto, vean que al final de todo esto eran 3 equipos trabajando en paralelo, compartiendo librerías, compartiendo scope de proyecto, funcionalidades de negocio. Entonces, un poco esta evolución en el tiempo es la que nos llevó a implementar prácticas de mejora técnica para poder tener una salida más continua y dar valor al cliente de una manera segura, ¿no? Sin que el aplicativo 1 interfiera en el 2 y viceversa a nivel de despliegue y pruebas. Bueno, ¿desde dónde partimos este camino de DevOps, ¿no? Nosotros en práctica ya teníamos una práctica incorporada, que es la de ALM, de Application Lifecycle Management, que básicamente es toda la gestión del ciclo de vida de desarrollo, ¿no? Entonces, acá lo que nosotros ya teníamos instanciado como política o governance de los equipos de desarrollo era tener un repositorio de código con la misma nomenclatura y misma forma de uso, ya tener backlogs, si bien no centralizados en una única herramienta, pero sí manejar el concepto de trabajo desde el backlog, una plataforma de desarrollo integrada, en nuestro caso, todo lo que es el stack Microsoft, el TFS, Visual Studio, etcétera, pero ya teníamos un governance mínimo definido para los equipos de desarrollo bajo la plataforma Microsoft. Acá un comentario. ALM, como bien dice acá, desde acá partimos
Nosotros, ALM era algo que lo veníamos trabajando desde tiempo atrás, digamos. Acá no hay una idea de cronología de años, pero cuando podríamos decir que arrancamos aproximadamente en el 2015, un poquito antes, con todo lo que era ALM, que podríamos identificarlo como una corriente previa a DevOps. Todo lo que tenía que ver con trazabilidad de punta a punta en el desarrollo, por ejemplo. No es algo que se logra de un día para el otro, lleva un esfuerzo. Y nosotros lo planteamos aquí porque entendemos que es una base muy importante para después arriba de eso empezar a transitar el camino de DevOps. Por ejemplo, tener un soporte herramental y metodológico que nos permita registrar una necesidad, tener una idea de qué código y qué componente de la aplicación se desarrolló para esa necesidad, cómo ese código se testeó y los bugs que se encontraron y cómo ese fragmento de código se terminó compilando en un paquete y se convirtió en un release. Y ese release eventualmente se compiló o se implementó en algún lado. Esa trazabilidad punta a punta nos la da LM y fue un poco la base para nosotros. O sea, sin tener esa base hubiese sido un poco más largo, o por lo menos para poder entrar llegar a la valla de salida del camino de DevOps, primero tendríamos que haber hecho toda esta preparación del LM. Este camino nosotros ya lo teníamos transitado, digamos. Sí, y después otro punto que ya teníamos bastante entrenado dentro de las metodologías ágiles y cómo encarábamos los proyectos en práctica era el tema de segmentar el backlog como una historia viva de proyecto, un poco de prácticas de BDD y buenas prácticas en el sentido de que al ver el backlog segmentado en lo que son épicas, features, user stories, tareas, poder ver el alcance del proyecto, poder entender la funcionalidad, poder entender a qué necesidad de negocio está respondiendo ese requerimiento, ese feature, y como dice acá, está orientado a la organización funcional, ¿no? A la organización de lo que son las tareas, lo que es el código, lo que es la prioridad y cómo tomamos todo esto. Esto no solamente venía desde una organización del backlog, sino que también continuaba con organización de lo que es los repositorios de documentación. Los repositorios de documentación también tenían la misma organización que el backlog, entonces ya teníamos como un mecanismo de trazabilidad que estaba ya maduro, ¿está bien? Entonces, como decía Guillermo recién, de esto saltar a una práctica de DevOps, que sería trazabilidad también a nivel código y despliegue, fue como un paso natural que se nos dio dentro de la práctica, pero estos fueron los cimientos bases para poder seguir el camino este. Puertas abiertas, también fue como el primer paso que dimos. Y aquí llamamos puertas abiertas, también un término de lo que es code ownership, puede ser en lo que es la metodología Agile, es porque teníamos visibilidad desde el backlog hasta el código, ¿está bien? Y esto lo hacíamos para ganar confianza también con el cliente, ¿no? No solamente mandar una foto de un backlog, sino poder tener la traza desde el requerimiento, verificar que lo entendimos bien, que fue bien segmentado, que estaba bien ideado en cuanto a el mecanismo de desarrollo y cómo entregar valor en el corto plazo, sino que también que eso pueda tener traza hasta el código, que era lo que les comentaba en el slide anterior, ¿no? Que todo estar pensado a nivel de funcionalidad hasta que yo pueda comitear el código. ¿Esto cómo lo hicimos? Básicamente compartimos nuestra herramienta de gestión, que fue TFS, la compartimos con el cliente. Esto pusimos TFS vía HTTPS, con todo el esquema de seguridad de práctica, pero lo que hicimos ahí es compartimos directamente el backlog con el cliente. El backlog no se informaba por mail, no se compartía por algún
mecanismo externo que no sabía si era lo que estaban viendo ambas partes, sino que generamos un dominio de confianza desde la relación con el cliente, como también dominio de confianza en cuanto a compartir lo que fueron los usuarios de dominio para que puedan ingresar y ver nuestro backlog en TFS. Podían ver el backlog, el código, los commits, cómo estaban las entregas, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue lo que nosotros catalogamos como puertas abiertas, que básicamente era tener un lugar en común donde poder compartir la información e ir más allá de un backlog compartido, el concepto. Un comentario acá voy a agregar a lo que comentaste, Maxi, es nosotros tuvimos la posibilidad de, por ejemplo, vamos a decir entre comillas, abrir TFS a nuestro cliente, publicar TFS a través de una conexión segura de HTTPS, abrir el backlog, abrir el repositorio documental y demás. Entendemos que este escenario no siempre es factible, no siempre tenemos toda la libertad por cuestiones de infraestructura, por ejemplo, políticas de seguridad de la empresa, del cliente o nuestra empresa. Y estas cuestiones que a nosotros nos ayudaron no son viables. En ese caso, por lo menos lo que nosotros esencialmente queríamos conseguir era tener una única mirada del backlog. De mínima queríamos conseguir eso. Es más que tener una única mirada del backlog. Pero es volver a los pilares de agilidad, o sea, teniendo una mirada única del backlog, de alguna manera teníamos una herramienta común de comunicación de cuál era el valor del cliente, qué es lo que se quería hacer, cuál era la priorización de ese backlog. Que el cliente pudiera todas las mañanas o cuando quisiera abrir el backlog y ver cuál era la tarea del sprint actual que estaba en la posición número 1, a nosotros nos daba la tranquilidad de que estábamos por lo menos construyendo lo que para el cliente era lo más importante. Y que si el cliente detectaba que en este sprint nos estábamos desviando de su principal valor, nos iba a poder avisar porque lo iba a ver. Es una cuestión, si quieren llevarlo a algunos principios esenciales de Scrum. Tenemos que tener una visión compartida y tenemos que estar mirando todos al mismo norte, digamos. Si no se puede hacer a través de herramientas, no se puede lograr como lo hicimos nosotros a través de HTTPS, de las herramientas de repositorio de código publicadas online. Bueno, es buscarle quizás otra alternativa, quizás publicar solo el backlog, quizás replicar el backlog en otro entorno que sí se pueda compartir. Esa es un poco la idea. Bueno, y ya entrando en lo técnico, ¿no? Eso fue un poco el tema de gestión, seguimiento, empezar a entablar con el cliente una relación de confianza, de trazabilidad. Ya empezamos con el tema de integración continua, ¿no? Y el por qué fue, ya en esta instancia teníamos 3 equipos haciendo múltiples commits de alrededor de 15 personas y estos 3 equipos respondían a distintas funcionalidades y aplicativos por el lado del cliente, ¿no? Entonces surgieron nuevos desarrollos interconectados entre sí y ya el build empezó a ser algo complicado porque había librerías compartidas, había cambio de firmas que replicaban en otros aplicativos, había decisiones de arquitectura base que todavía se estaban modelando, había nuevas interacciones con sistemas de terceros que también integraban en los módulos core de seguridad y de empresas. Entonces el build ya era mucho más complejo y necesitaba mucha sincronización. Entonces los primeros pasos que hicimos fue implementar nuestra propia distribución centralizada de librerías. Lo que hicimos es implementar una estructura de Nugget on-premises centralizada. El siguiente paso fue crear los builds mediante TFS, mediante línea de comando. Arrancamos con algo muy básico hecho en PowerShell, pero la idea era este escenario de librerías compartidas, como llamamos nosotros, librerías core, cómo distribuirla entre 3 equipos y tener un y todos hablar de lo mismo. Bueno, implementamos el Nugget, implementamos una primera versión de build con TFS. El otro gran problema que teníamos es que teníamos un modelo compartido. Si bien teníamos 2 bases de datos con sus respectivos modelos, había entidades compartidas y entidades que se nucleaban en un solo lugar. Entonces también el tema de base de datos traía bastante ruido al momento de realizar un build.
Para esto utilizamos una herramienta Microsoft que es el DACPAC, para poder tener un versionado y poder compilar las bases de datos y así poder tener un seguimiento. Y por último, en esta primera etapa de integración continua fue generar artefactos instalables en entorno de desarrollo. Fue como nuestra primera prueba de concepto, que era, bueno, probemos ver cómo queda todo esto que estamos compilando ahora en línea de comando. Fijémonos cómo queda si lo deployamos directamente en nuestro ambiente de desarrollo. Ese fue el primer paso y acercamiento al deploy continuo. Acá agrego un comentario. Lo que podemos empezar a notar a partir de ya este paso donde empezamos, podríamos decir, a automatizar las primeras cuestiones del desarrollo de estos múltiples, de estas soluciones, estas 3 o 4 soluciones que se estaban construyendo, es que algo quizás tenemos incorporado cuando hablamos de DevOps. Desde un momento que uno nombra DevOps, se empieza a pensar, DevOps es herramientas y automatización, y lo estoy simplificando a propósito, pero ya, por ejemplo, integración continua entre 3 sistemas distintos, sí o sí nos obligó a traer una herramienta que nosotros, por lo menos hasta ese momento, no teníamos tan incorporada. Y tuvimos que traerla, que estoy hablando de Nugget, que Maxi mencionó que se usaba para compartir librerías. Y no es que pudimos implementar Nugget salido de la caja como viene, digamos, y como hoy, de hecho, es una herramienta, digamos, parte de lo que es Visual Studio nativo. Hubo que implementar un servidor propio de Nugget porque nosotros teníamos que controlar la distribución de, como Maxi bien comentó, de las últimas versiones de esos componentes comunes. Entonces, ahí empieza a aparecer un poco algo que tenemos quizás sabido de DevOps, o que si no empezamos a transitar el camino de DevOps, al menos lo estamos sospechando, que es que se requiere de asistencia de nuevas herramientas que nos solucionen los problemas que vamos a tener cuando la cosa escala. Acá, el escalamiento lo teníamos por el lado de, como bien comentaba Maxi, muchas cosas haciéndose al mismo tiempo en distintos sistemas y 3 equipos trabajando al mismo tiempo. Y una arquitectura core que de alguna manera le daba funcionalidad a estos 3 sistemas por igual. Bueno, ahí es donde Nugget, primera herramienta que traemos acá un poco a la presentación, nos ayudó para distribuir de forma ordenada esos componentes. Si no, hubiese sido muy, muy difícil que todos estén usando la misma versión, todos los sistemas estén usando la misma versión de los componentes core. O hubiese sido a mano, hubiese sido desprolijo, y esto, en los pasos que van a seguir ahora, se hubiese hecho cada vez una complicación mayor. Sí, sí, como bien dice Guille, ahí implementamos Nugget y también DACPAC para el versionado de base de datos, por ejemplo, que fue, empezamos a indagar y ver cómo podíamos sumar. Y fíjense que ya la visión de esto era, bueno, atender los problemas que veíamos que empezamos a tener. No enmarcarnos en una idea de implementemos DevOps, veamos frameworks, tardemos 2 meses en implementarlo, sino empezar a poner pequeñas píldoras, pequeños quick wins a nivel de herramientas y que nos faciliten. Y ya más adelante vamos a ver que justamente Nugget y versionado de base de datos fueron un pilar para montar DevOps. Así que hasta acá empezamos a transitar el camino hacia DevOps, la verdad que casi sin darnos cuenta. Nuestro propósito era juntar todo e instalarlo en un ambiente sin intervención humana. Ese fue el objetivo del sprint, digamos, ¿no? ¿Cómo mejoramos nuestro proceso de trabajo? Bueno, tratemos de automatizar con scripts y mandar todo a nuestro entorno de desarrollo. Y era DevOps, la verdad, sin darnos cuenta. Vamos a hacer un resumen de lo que estuvimos hablando hasta acá. Esto va a ser como nuestro check, como nuestro recetario de cómo fuimos transitando este camino. Arrancamos comentándole que ya teníamos una práctica sólida de LM, con un backlog orientado y con el equipo de desarrollo y los líderes ya trabajando de una misma manera el backlog. TFS como una herramienta colaborativa hacia el cliente vía HTTPS, un dominio integrado, un Nugget on-premises, los primeros pruebas con el TFS Bill-Agent, que es el agente que te propone TFS como para servir en determinadas máquinas, y compilación de base de datos utilizando DACPAC. Bueno,
siguiente paso en el camino. Acá, digamos, el track que se atacó en este tramo del camino hacia DevOps fue todo lo que tenía que ver con la calidad del software en general. Y nos embarcamos en algo que titulamos Agile Testing. ¿Por qué? ¿Cuál era la motivación? Nosotros estábamos apuntando a algo, o sea, la visión, si quieren, nuestro objetivo era tener deploy continuo, queríamos llegar lo más rápido posible al cliente con nuestras entregas en estos distintos sistemas. Para lograr eso había una parte, digamos, en el camino hacia deployar la solución que tiene que ver justamente con el QA, que tiene que ver con empaquetar la solución para QA y que QA haga sus pruebas, que el entorno de QA primero se instale, QA pueda hacer sus pruebas funcionales y liberar eso al cliente. Entonces, lo que vimos es, bueno, esa parte del proceso hay que agilizarla, hay que flexibilizarla. Entonces, en resumen, lo que dijimos es que el equipo de QA se suba al tren de la automatización, el desarrollo y que hagamos lo más flexible posible esa parte. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, en principio, tratando de que el equipo de QA tenga la mayor autonomía posible en las decisiones técnicas del proyecto. Ojo que remarcamos, ni siquiera técnicas, en las decisiones de la construcción de la solución. Que QA no sea un espectador que ve desarrollarse el código, le llega, digamos, a su buzón el código desarrollado, lo prueba y lo libera. O sea, una cosa podríamos verla, lo estoy exagerando, pero un poco más desconectada. No, QA era parte del flow, o sea, estaba en todas las reuniones de definición funcional y sabía desde un primer momento qué era lo que se estaba haciendo, digamos, qué era lo que se estaba codeando. A nivel de herramientas, lo que se hizo es que QA tenga autonomía para implementar su entorno cuando ellos lo necesitaran. O sea, se implementó como parte del pipe de TFS, acá sí ya bajando a configuraciones técnicas y herramientas, una automatización del deploy en el entorno de QA. Entonces, cuando el equipo de QA requería hacer pruebas funcionales con la última versión del código, se disparaba una compilación que implementaba el entorno de QA y probaba en el entorno de QA. Esto lo que hizo fue que todas las comunicaciones y coordinaciones entre desarrollo y QA se simplificaran un montón, porque QA cuando necesitaba testear y validar una versión, simplemente implementaba su propio entorno. Sí, es muy importante lo que dice acá Guille y los primeros conceptos que vienen ya del mundo de DevOps, como ser el término pipe de deploy, ¿no? Acá, ¿se acuerdan en el slide anterior? Veníamos de hacer la primera prueba de implementar Endesa, ¿no? En torno a desarrollo. Entonces acá elevamos un poquito más la vara y dijimos, bueno, tratemos de dar independencia al tester, que el tester no dependa de nosotros deployar la versión, nosotros ver a dónde apunta el archivo de configuración, nosotros ver el tema de los datos, que sea independiente y que él lo haga cuando él lo requiera y lo tenga proyectado. Entonces, para eso generamos dentro del pipeline de deploy, pipeline ya realizado íntegramente con la herramienta TFS, incorporamos el ambiente de QA. Entonces, el pasaje del ambiente de QA era un clic con un on-off literal que hacía el tester a cargo del aplicativo en la herramienta TFS y con esto ya implementaba todo su entorno, pero él era totalmente independiente y con esto ya era el primer valor que teníamos concreto en cuanto a la dinámica del equipo, porque no teníamos ya esa dependencia de desarrollo con QA. Y muy importante, por último, lo que hicimos es empezar ya a poner foco al equipo de testing, de empezar a enseñarles conceptos básicos de HTML, CSS y JavaScript, porque nosotros veíamos que el próximo paso estábamos viendo que al tener 3 aplicativos en continuo, la automatización de las pruebas base iba a agregar mucho valor y por cómo era la arquitectura, veíamos que era algo factible. Entonces empezamos a ver con ellos temas de HTML y todo, programación web. Esto fue un poco un
un cambio cultural en la forma de trabajar desde el equipo, ¿no? Veníamos muy ligados con este tema que le decíamos de tener mucha dependencia entre los equipos, y esto fue un cambio cultural desde él. Tomá, tenés todo disponible para vos poder realizar las pruebas cuando vos lo necesites, y se notó mucho y tuvo un impacto muy, muy grande en la dinámica. El próximo paso era justamente lo que les comentaba al final del otro slide, ¿no? El tema de automatización de test. ¿Por qué? Porque el equipo de Quasi quería seguir evolucionando, ya tenían su propio entorno, ya tenían totalmente independencia sobre la ejecución de las pruebas. Entonces, el objetivo era cómo nosotros también nos podemos meter en este tren de continuous deploy, cómo nosotros también podemos automatizar cosas que necesitamos que salgan más rápido. Y eso es lo que empieza a generar la sinergia del equipo y ver que se meten cambios incrementales y que funcionan y que nos dan más tiempo, mejoran el trabajo. Entonces empiezan a surgir estas cosas de los equipos. Y por el otro lado también está la parte de la complejidad en las pruebas, ¿no? Había muchas pruebas cruzadas. Entonces, el foco era asegurar experiencia de usuario con múltiples flujos de estados. ¿Cómo hicimos esto? Básicamente el equipo técnico desarrolló un mini framework sobre Selenium para que el equipo de QA pueda automatizar. Entonces, como comentábamos en el slide anterior, con los conceptos básicos de HTML, de selectores, de estilos, más un framework simplificado en Selenium, donde se necesitaba básicamente entender de componentes HTML, fue como una herramienta para que la gente de QA se anime a automatizar sus pruebas. Entonces lo que arrancamos es haciendo un poco de pair programming, con algunos casos punta a punta, como para que empiecen a ver cómo manejar el framework, a ganar en confianza. Y empezamos ahí a generar un poco de base de casos automatizados, y también a experimentar un poquito con lo que es Cucumber como herramienta de descripción y diseño de pruebas basado en definición de casos, ¿no? Definición de los casos. Y esto era básicamente el perder el miedo a codear. También era la idea de que QA se forme parte íntegra del equipo de desarrollo y que pierdan el miedo a codear y trabajar en equipo como para poder implementar más casos, más volumen. Entonces, siguiendo con la receta, básicamente ahora lo que le agregamos es la evolución desde el aspecto de QA funcional, ¿no? Hacia Agile Testing, automatizando primero las pruebas con el framework, teniendo control total sobre su ambiente, deployando sobre su ambiente cuando ellos lo necesitaban, automatizando las pruebas un poquito de interfaz de usuario, y empezar a experimentar con Cucumber. Con lo que seguimos ahora es con Continuous Deploy, ¿no? Porque ya era la visión de, bueno, ya sabemos cómo desplegar en la máquina, en los entornos de desarrollo, ya tenemos pruebas automatizadas, ya podemos implementar en el entorno de QA. Entonces, ¿por qué no seguimos con este esquema de entornos y de despliegue, ya una versión más unificada, ¿no? Para reducir lo que era la carga horaria y el estrés que provocaba realizar cada deploy cuando tenías componentes compartidos. Entonces, esto también, la idea es unificar criterios de ambiente, ¿no? Para evitar sorpresas y lo que es el error humano. Básicamente, para dar un ejemplo, era eso de siempre, nos olvidamos de cambiar una key en el archivo de configuración, ¿no? Esto era muy importante, entonces unifiquemos criterios y podamos tener un mismo proceso de trabajo que no varíe dependiendo del entorno. Acá todo lo que hago comentario, todo lo que tenía que ver con los primeros pasos cuando hablábamos de LM y automatizar el despliegue de DLLs, componentes compilados, y todo lo que tenía que ver con TATPACS para desplegar esquemas de bases de datos, empieza a cobrar mucho sentido, porque uno cuando empieza a meterse en lo que es ya Continuous Deploy y lo que viene que es Continuous Delivery,
sin esas herramientas previas es muy difícil. Uno quizás normalmente cuando piensa en integración continua, dice, bueno, yo en realidad estoy compilando mi solución y listo, la estoy compilando automáticamente. Y continuous deploy, bueno, yo compilé mi solución y la dejé en algún lado, ¿no? Lo estoy simplificando a propósito. La dejé en algún lado y ya está, la entregué y automaticé la entrega. Pero hay algunas cuestiones muy importantes ahí. Cuando estamos entregando la solución, no estamos entregando solamente un par de DLLs, digamos, compiladas y nada más, y algunos archivitos, sino que hay bases de datos y bases de datos que tienen que haber estado bien sincronizadas en sus esquemas respecto a lo que codió cada desarrollador. Y si algún desarrollador modificó el esquema de la base de datos para agregar ciertos store procedures, cierta columna en una tabla, eh, eso tiene que estar bien sincronizado entre todos. Entonces, cuando Maxi remarcaba unos slides atrás el tema de DatPax, esa herramienta de SQL Server que nos permite, vamos a decir entre comillas, compilar la base de datos en un lugar único, se hizo fundamental, porque a nosotros a esta instancia nos da seguridad que el paquete que se está generando tiene la última versión de código, vamos a decir, fuente, y la última versión también de base de datos y de todos los otros archivos de configuración y demás. O sea, la compilación no es solo el código que escribimos en .NET. Eso es un comentario importante. ¿Cómo implementamos el Continuous Deploy? Básicamente actualizamos el pipe que veníamos construyendo de manera incremental para que cada fase de ciclo de vida genere un entorno, ¿no? Un ambiente virtualizado. Esto es, haciendo un repaso, es desarrollo, un ambiente de automatización, un ambiente de QA, un ambiente de UAT. Todos esos ambientes ya se generaban dentro del pipe, se destruían y se volvían a generar. Y al desplegar un artefacto, se regeneraba tanto que lo que es los sites, las bases de datos, los aplicativos satélites, y era todo real, no se moqueaba nada. ¿Está bien? O sea que era destruir y volver a generar todo. Todo esto configurable por parámetros, por tools, como se llama en el ambiente de la arquitectura, que es según el escenario, tenía parámetros que sabía qué desplegar y cómo. ¿Bien? Esto, por ejemplo, en la reconstrucción de la base de datos, ¿no? La persona de QA tenía un parámetro donde ella decidía si al momento de desplegar se regeneraba toda la base de datos o no. Esto dependía claramente de la estrategia de testing. A lo mejor el estadio de la base de datos en ese momento le servía y solamente tenía que hacer una actualización incremental. Pero ya empezábamos a hilar un poco más fino para que el proceso sirva a toda la cadena de desarrollo y ayude más que nada el proceso, ¿no? Este on-off ayuda a que el proceso sea mucho más rápido. A esta altura ya teníamos automatizado el deploy, como les contaba recién, de todos los ambientes. Desarrollo, pruebas automatizadas, QA y UAT. Bueno, siguiente paso, Continuous Delivery. Esta era la visión original que teníamos cuando nos embarcamos en este camino. O si quieren, era un poco más que la visión. Quizás al principio estábamos pensando en Continuous Deploy como objetivo. Continuous Delivery fue un objetivo que se abrió un poquito, se vislumbró cuando llegamos a Continuous Deploy. ¿Por qué? ¿Cuál era la motivación de ir a Continuous Delivery? La motivación que siempre tenemos en estos casos, o sea, time to market, llegar rápido al cliente. Nosotros estábamos desplegando una solución core para este cliente, pero podríamos haber estado desplegando un producto para miles de usuarios o cientos de miles de usuarios, un producto para una empresa que era nuestro caso, que tenía que ver con el negocio central del cliente. Queríamos que además de llegar más rápido, el proceso fuera repetible y sin errores humanos. O sea, todo despliegue donde una persona está copiando archivo de configuración, el proceso que quizás nos es más familiar a todos, que es, tengo que agarrar un archivo de configuración, editarlo y ponerle mis parámetros y después que lo hice, volverlo a llevar a un servidor y escribo parámetros que son códigos o números de direcciones IP y cosas difíciles o mejor dicho, simples para que uno se equivoque. Queríamos que eso no sucediera.
eliminar el error humano, hacerlo repetible, llegar más rápido. Esa era la motivación, digamos. ¿Cómo lo hicimos? Aprovechamos la confianza que teníamos construida con el cliente e implementamos lo que se llama un Bill Agent de TFS en infraestructura del cliente. De vuelta, posiblemente esto no se puede hacer en todos los escenarios. Es muy abierto lo que estábamos haciendo. Es que el cliente tuviera un servidor de compilación en su infraestructura y que ese servidor hablara con nuestros servidores de TFS, vía, como dijimos antes, HTTPS. Entonces, ¿qué pasaba, digamos? Cuando el paquete estaba listo para compilarse, ese Bill-Agent estaba, vamos a decir, escuchando lo que decíamos de nuestro lado. Nosotros le decíamos a ese entorno de compilación, compila el código y desplégalo. Y ese entorno que estaba en la infraestructura del cliente hacía justamente eso, compilaba el código y lo desplegaba. Suena fácil, como lo contamos, requiere como mínimo esta política un poco de puertas abiertas con el cliente, que de vuelta puede que en todos los casos no sea así. En otras situaciones un poco más restrictivas, esto tiene maneras de salvarse. Por ejemplo, generar un paquete y dejarlo en una locación del cliente. Ahí ya no estamos en un entorno que no requiere, por lo menos no requiere instalar nada en la infraestructura del cliente. Y después implementar una automatización del lado del cliente que despliegue ese paquete con herramientas del cliente. Digamos, una alternativa que sería hacer deploy continuo, pero un poco más desconectada o más restrictiva que esta que pudimos implementar nosotros. Acá el mensaje es, depende de cada situación. Nosotros tuvimos este nivel de apertura y de todo modo trabajamos con conexiones seguras, conexiones cifradas y demás, pero depende de cada caso cómo podemos lograr esto. Si quieren, lo importante es la motivación, llegar rápido y eliminar el error humano y hacer esto lo más repetible posible. El mensaje acá es, bueno, la confianza, digamos, permitió que podamos llegar a implementar esto. Siempre que hablamos de DevOps, o sea, si hablamos nosotros o cualquiera que nos cuente una historia sobre DevOps, en algún punto de lo que empieza a abrir las puertas de DevOps es haber construido confianza con el cliente. Eso es fundamental, que a su vez es uno de los principios, uno de los 3 o 4 pilares esenciales de agilidad es esa. Por eso empezamos a emparentar mucho estas cosas, digamos. Sí, y para completar lo que decía Guillermo, des en cuenta que 3 horas que nos llevaba un deploy, porque era transferir N cantidad de paquetes, hacer incremental de base de datos, etcétera, etcétera, al final con este esquema nos terminó llevando 4 minutos, ¿está bien? Y para nosotros, para la visión del equipo y para el pipeline de ejecución, era un entorno más. ¿Se acuerdan que dijimos desarrollo, UI, QA, UAT? Había uno que era entorno cliente y que el clic para poder implementar lo podía hacer solamente el arquitecto y el líder de servicio, también a nivel seguridad, ¿no? Porque también había temas de VPN incluidos. Pero bueno, nos fuimos a 4 minutos. Entonces acá repasando un poquito esto, el pipeline de deploy flexible hacia los ambientes virtuales locales, el BIM al TFS dedicado hacia la infraestructura del cliente, con la VPN y PowerShell remoto, ¿no? Como para poder dejar paquetes e instalarlo. Este sería el resumen de toda la receta, cómo fue incrementando en el tiempo. Sí, este creo que es el último que mostramos, así que si quisiéramos ver un resumen de herramientas, tecnologías, prácticas, ese fue el último, digamos, de todas las cosas que tuvimos que implementar. Si ven esta lista, en general son temas técnicos que destraban prácticas, vamos a decir, o que destraban buenas prácticas que necesitamos implementar para llegar a poder entregarle de forma continua y automatizada al cliente. Como les decía, algunos de estos puede que sean demasiado flexibles y en otros entornos haya escenarios más restrictivos y bueno, hay que buscar cuál es la mejor opción, digamos, saltar la valla. Bueno, acá, digamos, otro de los principios esenciales en cuanto a agilidad y en cuanto a muchos procesos de desarrollo tiene que ver con mejora continua. Y lo que intentamos hacer es, habiendo logrado el objetivo buscado desde el comienzo, ver cómo podíamos mejorar el proceso, afilar la sierra, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podíamos hacer para
para reducir algunos tiempos de configuración, cuestiones que tenían que ver con la gestión del código fuente, trabajar en branches de código. Ahí teníamos, por ejemplo, un cuello botella. Teníamos algunas tareas que tenían que ver con la gestión del código fuente de realización manual. Todo lo que era cuando se liberaba una versión, generar un nuevo branch de código. Entonces se empezó a automatizar ese lado. O sea, siempre, acá el mensaje es, siempre, digamos, íbamos a estar encontrando caminos para mejorar el proceso, para hacerlo más fluido entre el equipo de desarrollo y el equipo de infraestructura de nuestro cliente, ¿no? El concepto este de DevOps. Entonces, bueno, lo siguiente fue automatizar estas cuestiones, que uno podría decir son menores, pero la parte de gestión de código fuente al equipo le llevaba un determinado tiempo que se redujo. Y ahí, bueno, lo que decía Maxi hace un ratito en el slide anterior, reducción de tiempos, reducción de error humano y repetición de buenas prácticas. Y otra vez eso es lo que queríamos lograr. Y acá ya estamos llegando al cierre. Quieren, el último paso fue llevar esto a otros equipos y eso la verdad que nos dio un muy buen resultado. El tema, bueno, esto a raíz de algunas presentaciones que estuvimos viendo de empresas, por ejemplo la presentación de Spotify que cuenta su proceso, habla de polinizar, nos pareció una idea interesante. Esto de ir llevándolo de boca a boca, en pequeñas reuniones de arquitectura, en pequeñas reuniones técnicas, llevarlo a otros equipos. No, digamos, ir un poco en contra de el esquema de se arma un documento de arquitectura, ese documento se entrega a los equipos y los equipos copian. Lo quisimos cambiar por hagamos conversaciones de arquitectura, hagamos mesa, hagamos una comunidad de arquitectura, una comunidad de desarrollo y charlemos sobre estos temas. Bueno, lo hemos implementado, bueno, estas prácticas empezaron a permear en otros proyectos de desarrollo. La arquitectura, por ejemplo, se reutilizó y muchas de las prácticas de automatización que vimos también se pudieron repetir con éxito. Creo, no sé, Maxi, ¿querés agregar algún comentario? Estamos cerca del cierre, del momento de cierre. Tenemos una sección de preguntas, respuestas y cualquier otro comentario que quieran hacernos, cualquier consulta para poder responderla. Tenemos una agenda hasta las 9:30 aproximadamente. Así que si tienen alguna duda, alguna cuestión que quieren que profundicemos un poquito, lo podemos hacer con mucho gusto. Bueno, no hay dudas en el panel de consultas, así que por nuestro lado queremos agradecerle a todos por haber participado de esta charla. Nos tocó un horario temprano, la verdad les agradecemos que hayan estado presentes, hubo una buena participación. Ahí alguien nos saluda, gracias por haber estado. Y bueno, hasta la próxima charla que podamos dar, nos volveremos a encontrar en este espacio. De vuelta, muchas gracias a todos, se quedaron la gran mayoría en toda la presentación, así que de parte mía, no sé si Max querés agregar algún comentario. Muchas gracias a todos. Sí, muchísimas gracias a todos, ahí están nuestros correos por si quieren hacernos alguna consulta después. Y bueno, el propósito de esta charla también era transmitir nuestro conocimiento y a lo mejor dejarles a ustedes ahí un poquito la semillita para que se animen a empezar a implementar buenas prácticas técnicas y poder llegar a DevOps de una manera incremental y dando valor de a poquito. Así que esperemos
haber dejado algo en esta materia. Nuevamente, muchísimas gracias por estar en este horario, por quedarse hasta el final de la charla y estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego.